que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Y dice que este tema es muy interesante y casi todos nosotros cuando hablamos de la división pensamos que la división es un pecado. Claro que lo es cuando hay una intención negativa, pero cuando hay una intención positiva es necesaria la división, la separación, cuando hay un propósito adecuado y correcto. ¿Por qué? Porque la situación puede ser peor. Hay personas que le han tenido que separar a algún miembro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque aquel miembro del cuerpo le va a causar muchísimo daño. Mejor separar. Y lo tienen que separar. No hay más. Por eso todos debemos recordar las palabras del profeta Semaías. Aunque usted no lo crea, había un profeta con ese nombre. Semaías. Que le dijo al rey. Ya usted va a saber cuál rey. Y el rey estaba con todo el ejército, listo para ir a obligar a aquellos a que regresen. ¿Se acuerda usted de Operación Agar? Pero los iba a regresar a la fuerza. Ya se está centrando usted, ¿verdad que sí? Ya la mente está trabajando, ya dice, ¿dónde está? Ya sé dónde está hablando. A la fuerza, esa es la clave. El rey, el ejército, regresarlos a la fuerza, casi al estilo de Faraón. Aquellos ya se me fueron y ahora los voy a regresar a la fuerza, y se llevó al ejército. Así estaba con su ejército cuando de pronto se aparece el profeta, que ahora en nuestros tiempos le dirían el profeta Sema, porque yo no sé por qué acortan siempre los nombres de todos. Francisco, pues nada más le dicen Fran. Sí. Y a Pancho pues le dicen Pan. Además ya antes le decían Pancho. Hey Pancho, no, eso, hey Pan. Porque yo no sé por qué ya no quieren terminar. Bueno, se acerca con este rey y le dice, fíjate bien lo que te dice Jehová de los ejércitos, párale el asunto, no vayas a la guerra porque Dios te lo dice bien claro. Esto lo he hecho yo. ¿Cómo? ¿Y de qué estábamos hablando? De la división. Se había dividido el pueblo de Dios. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y estaban divididos. Y aquel los quería obligar a estar unidos. Y la unidad no es una
cosa de obligación, sino de voluntad, de deseo. Por eso, cuando hay unidad, es porque las personas han llegado a un consenso y está su voluntad de estar ahí, unidos. Y ahora tienen que trabajar para lograr ¿qué cosa? La unidad. No, la unidad ya están ahí. Anterior a la unidad nada más estar amontonaditos, de repentito, ¿verdad? Pero no, ahora ya están unidos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, se nos olvida, no se preocupe el Salmo, no se le olvide. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía. Después de esa unidad, de estar juntos, pues, viene Armonía. la armonía. Cuando cada quien da el tono que debe dar. Y se oye lindísimo. Y qué lindo cuando en Southwest cada quien esté haciendo la función que debe hacer, y cuando de repente no la está haciendo como debe ser, pues va a haber disonancia, pero hay que entrar en armonía inmediatamente. Entonces, estamos viendo que en todo debemos tener siempre información, motivación y acción. Ese es indispensable para seguir adelante en el nombre del Señor. Estamos hablando acerca de ¿a qué hemos sido llamados nosotros como miembros de la iglesia del Señor? Y especialmente como miembros de la congregación Southwest. ¿A qué? Porque Southwest es diferente a las demás congregaciones. Por ejemplo, hay una por ahí, no voy a decir por dónde, pero güey. ¿Y cómo recibe billete? Óigame, como que es aspiradora. De todos lados está jalando dinero. Y reciben buena cantidad de dinero. Y le sostienen a un predicador, y le sostienen a otro predicador, y le sostienen a otro predicador. Óigame, pues qué lindo, ¿no? Qué lindo. Pues Southwest no es así. Y Southwest tiene que darle duro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hemos sido llamados? Pues hemos sido llamados a salvar, hemos sido llamados a servir y llamados a glorificar. No se le olvide todo el tiempo, esto es lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y asegurémonos, ¿verdad?, que estamos cooperando para la salvación de alguien. Se coopere, por favor. No importa que no lo lleve hasta el bautismo, pero coopere. Un saludo, una sonrisa, una palabra, algo, coopere, sigue en aquello que va a ser de beneficio. Y por eso recuerde que hemos sido llamados entre estas cosas de las cuales estamos hablando, pues para triunfar. El Señor no quiere que seamos fracasados, y si hemos fracasado, pues hay que levantarse. Recuerde que Dios no quiere que nadie quede. Así que qué linda palabra usaron ustedes, postrado, se oye bonita esa. Sí. La otra es caído y la otra es tirado. Ahí está tirado. Sí. Dios no quiere. Levanta la mano a levantarlo. Hay que levantar al caído. Hay que levantar al postrado. Hay que levantarlo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo está la victoria, ¿no es verdad? Y eso es lo que estamos buscando en el nombre del Señor, y estamos enfocándonos en esta ocasión, ¿verdad? Triunfando sobre la división. ¿Cómo puedo yo triunfar sobre la división? ¿Cómo? Porque tengo que darme cuenta que es una división, si se va a hacer, que sea de bendición, que sea para bien. Pablo tuvo que separar a los hermanos. ¿Sabía usted eso? Estuvo junto con los demás, pero se empezó a poner el asunto medio tenso, y Pablo, nuestro hermano, el apóstol de Jesucristo, el enviado, el apóstol de los gentiles, tuvo que separar a los hermanos, porque el asunto estaba. Alguien va a decir, ¿y dónde está eso, hermano? Bueno, pues googleelo, ¿verdad? Es fácil. Nada más dígale separar, ahí póngale y le va a dar la información dónde. Es más, si no encuentra el pasaje, nada más busque el nombre tirano. Tirano. Y usted lo va a encontrar. Donde encuentre la palabra tirano, que es el nombre de el que estaba al frente de aquella escuela, ahí se los llevó Pablo a una escuela. O sea, la congregación se reunió ¿en dónde? En una escuela.
Por eso recuerde que la iglesia del Señor, las congregaciones siempre han dado en diferentes lugares mientras llegan a ese lugar estable de reposo en el nombre del Señor, y la congregación Southwest va a llegar a su lugar de reposo, ¿no es verdad? En el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos estar listos para evitar esa división. Y la desinformación te va a afectar. Fíjate bien que la desatención te va a afectar. Y sí, y si no estás listo, estas cosas te van a contribuir para que tú estés más expuesto a la división. Sí, la discriminación. En todos lados se cuecen habas, dice el dicho popular, sí. En todos lados. En todos lados, por ejemplo, la gente ve malas caras, que no me saludaron, que no esto, que llegué a la reunión y ni me presentaron ahí, desde el frente no dijeron nada. Esas cositas detallitos que se van pasando, pero hay que corregir en el nombre del Señor. Hay que corregir. Entonces, que no haya discriminación, pero también hay que evitar la generalización, que ya le explicamos, la incomprensión y también la intolerancia. Analice usted la clase anterior para que recuerde todo lo que dijimos acerca de ello. Por eso tenemos que estar listos, que evitemos la intransigencia. Recuerden, in significa alguien, contrario que el inglés, que in significa dentro, y en español significa no. Incompetente. Que no tiene competencia. No es competente. ¿Sí? Incompleto. Que no está No está completo. Intransigente. Que no está transigente. Claro, sí. Y que eso de transigente no pasa, pues. No. Y no. Y oígame, y cuando la persona se cierra, y no, eso trae las fricciones. Debemos ser maleables, o sea, flexibles. Ese es importantísimo. Hay muchos metales que usted sabe que se mueven dependiendo de la temperatura. Bueno, esa es otra cosa. El resentimiento. ¿Quién se acuerda de las 5 ratas del diablo? Sí, si usted no se acuerda, acuérdese, vaya a buscar esa lección, las 5 ratas del diablo, y la del resentimiento es la peor. Esa rata es terrible y te come por dentro. Y ahí traes el resentimiento y te está royendo todo el tiempo, y es una cosa horrible. Bueno, y el desorden. Pues ya se les ha dicho, y todavía el domingo oí a mi hermano Juan Acevedo, esos del pasillo. ¿Qué pasó? Qué lindo cuando hay orden. Que ya deberíamos saber, si el reloj no nos sirve, pues pongamos como a cualquier grupo una campana, un silbato, pues un cuerno. Ya es hora. Ya sé. Ya tengo que cortar lo que... ahí después hablamos. Ya voy a empezar la reunión. Porque ya se dio el primer cornetazo. Y no espere el segundo, menos el tercero. Y nuestro hermano Juan todavía diciendo, hermano, los del pasillo, ¿qué pasó? Ya deberían estar aquí adentro. Entonces, si vamos a platicar, pues platiquemos aquí adentro. Bueno, ese es otro tema, yo estoy yendo. Pero les invito al orden. Qué bonito es el orden, y esto ya lo hemos analizado frecuentemente en cuanto a esto. ¿Cómo evitar, pues, entonces la división? No se le olvide, siendo sincero, búsquele hasta donde usted sea posible, y si está equivocado, esté sinceramente equivocado, porque el que sinceramente está equivocado, con toda sinceridad corrige sus deficiencias. Pero el que no, es intransigente, se montó ya en el macho y es una cosa terrible. ¿Qué tiene que hacer? Infórmese. Esté listo con toda la información. Es indispensable. Y haciendo convenios. Es necesario aprender a hacer convenios. Vamos a llegar a un acuerdo.
No estamos en acuerdo, pero vamos a llegar a un acuerdo. Y fíjese bien, por eso era la pregunta, bueno, ¿y cómo ser salvos? Era la pregunta en el primer siglo. No, pues creyendo en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, siendo bautizado para el perdón de tus pecados, ya eres salvo. Momento, decían otros. Momento, no. ¿Qué decían los otros? Si no te circuncidas, no eres salvo. Si no se circuncidan, no son salvos. ¿Se da cuenta? Unos en un lado y otros en otro. Y siempre lo va a encontrar en toda congregación. A la que vaya aquí, búsquele y usted va a encontrarlos en un bando y otros en un bando. Los de la derecha, los de la izquierda y los del centro. Siempre va a ser así. Siempre, en todos lados. Busque la familia, igualito. Ahí va a encontrar los dos bandos en la familia. ¿De qué es lo que se trata? ¿De buscar qué cosa? Dijimos. Unidad, muy bien. Pero ¿cuál es la palabrita que usamos anteriormente? ¿Hacer qué cosa? Convenios. Vamos a convenir, vamos a buscar un acuerdo. ¿Se da cuenta? Y bueno, pues dice la palabra de Dios que por eso surgió esta reunión especial. Fíjese bien, y todos deben leerla para ver el acuerdo al que llegaron. Y quiénes llegaron, y cómo llegaron, y qué hicieron. No fue de la noche a la mañana, no. Se pusieron a meditar, a reflexionar, a analizar la situación. ¿Qué era lo que se decía? ¿Quién lo decía? ¿Cómo lo decía? Etcétera, etcétera. Entonces, tómelo en cuenta. Jacobo se deslinda y dice, algunos andan por ahí inquietando vuestras almas. Nosotros no les hemos dado orden. ¿Se da cuenta cómo se zafa Jacobo, el hermano del Señor? Ahí andan esos alborotadores, ahí andan haciendo sus asuntos, pero nosotros no. Entonces, léalo por favor, analícelo, entiéndalo, para que se dé cuenta que había que entrar en un convenio. Teníamos dos bandos. ¿Cuáles dos bandos? Los de la circuncisión y los que no se circuncidaban. Ahí están los dos bandos bien claritos. Y si usted no ha leído eso, alguien léalo por favor con una resonancia, pero tremenda. Hechos 15:1 y 2 de una vez. Adelante. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Se da cuenta? Se dispuso así. Porque se armó el asunto. Se hizo una discusión y una ¿qué? Con la palabrita empieza con C. ¿Una qué? Contienda. Sí, si usted entiende la palabra contienda, usted sabe que es alguien que le gusta y que a mí no me digas ni media palabra porque te aviento 2, 3, 4 y oígame y se pone el asunto. Y Pablo tiene que reconocer esta situación y buscar. Usted lea Gálatas 1 del 11 hasta el 2:1 cuando pueda, no lo vamos a leer aquí, pero ahí está la información. Plena toda esa información ahí está. ¿De cuál era el problema que estaba afectándoles ahí a la hermandad? Bueno, Pablo, fíjese bien, para que usted tenga una idea, esto se deduce por varios pasajes bíblicos y por también algunas influencias de aquellos que estudian en una forma más profunda estas cosas. Pablo fue convertido en el año 36 aproximadamente, o sea, 3 años después de la crucifixión de Jesucristo. ¿En el año cuál? 36. ¿Sí? Fue convertido. ¿Alguien ha leído qué hizo Pablo después de convertido? Muchos dicen, pues predicó. No. Se fue. ¿Ande? Anda muy cerca, hermanito. Usa otra palabrita. Empieza con A. Arabia. Allá se fue. ¿Cuánto tiempo tardó? La Biblia no lo dice. ¿A qué lugar fue? No lo dice.
Es probable, en aquel entonces era parte de Arabia, un lugar muy místico llamado Petra. Petra. Bueno, después tenemos el año 39, se reúne con Pedro y allí está, en Gálatas. Dice, pasados 3 años, ¿de dónde? De su conversión. Subió a Jerusalén y no vi a ninguno de los hermanos, pues no se querían juntar con él. ¿Y quién fue el que lo presentó con los hermanos? Bernabé, hermanita, Bernabé. Y ahí en Gálatas nos dice, ¿quién le dio hospedaje? Aquí los del centro, díganme, ¿quién creen ustedes que le dio hospedaje a Pablo? Ya sabemos que Bernabé lo presentó con los apóstoles y él es un buen candidato para ser el que le dio hospedaje. A la 1, a las 2, a las 3, ¿sí o no? Silencio. Allá los de la izquierda. Porque en Gálatas dice que él permaneció 15 días en Jerusalén y menciona el nombre de la persona que le dio hospedaje. Qué lindo que te menciona. No, el hermano, no, la hermana, no, qué lindo que nos daban hospedaje, qué cosa fenomenal. Casa de Pedro. ¿En dónde? La casa de Pedro. Pedro, gracias hermano. Con Pedro, él me dio hospedaje y estuve en su casa 15 días. Y en 15 días hicieron planes para matarlo. Es que ya lo traían. Lo traían, si estando allá en Damasco, dice la Biblia, que de parte del gobernador del rey Aretas, hicieron, pero toda la estrategia para matarlo. Lo estaban esperando. ¿Y cómo se salvó? Pues los hermanos lo salvaron. A veces los hermanos tienen que hacer ciertas cositas que dicen, pero ¿cómo? Eso no es legal, eso no es correcto, pero pues bueno, había sentencia sobre él. ¿Cómo lo salvaron? Díganos de la izquierda, sin pena. Lo bajaron por una canasta. Que en una canasta lo descolgaron por el muro y salió huyendo y se fue a Jerusalén. Y allá en Jerusalén nadie quería juntarse con él y solamente dice, pues Pedro fue a nadie más vi. Y ahí estuvo. Y como lo querían matar, pues los hermanos estaban pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este Pablo es una papa caliente y nos va a meter en problemas. Andan contra nosotros. Y los griegos, sobre todo, es que les tenían un coraje a Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había dado el giro, el cambio. Les dio un coraje terrible. Y al mismo tiempo, porque Dios es el que arregla todas las cosas, está Pablo en el templo. ¿Cuál templo? Pues el templo conocido como el templo de Salomón, o más tarde como el templo de Herodes. Ahí estaba, y dice la Biblia que recibió una revelación. Y vio al Señor, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me no, verdad que no es ahí? No. Es buena más, te digo, porque a lo mejor les digo y dicen, pues sí, ahí fue. No. Ahí le dijo, mira, Pablo, vete de aquí. No dijo Pablo, dijo Saulo, vete de aquí, porque no van a oír tu testimonio, no lo van a oír. Y yo te voy a enviar lejos, a los gentiles te voy a enviar. Y por más que eso lo enfatizaba el Señor, esta es la segunda vez que se lo dice. La primera vez se lo dijo cuando estaba postrado ahí en el camino a Damasco, y ahora se lo repite. Y Pablo Pablo, pues él quería hacer las cosas como él quería, pues iba a la sinagoga y por eso lo traían a maltraer. Pues usted se queja de que le piquen las avispas y anda sacudiendo el panal. O que huele feo y anda sacudiendo como dicen en inglés, el bucket. Por eso dicen, don't shake the bucket too much. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le estaba pasando. ¿Y a dónde fue a dar Pablo? Pues Pablo fue a dar, ya sabemos a dónde. No, a Arabia, no, ya no, a Damasco, no, ese quedó atrás. ¿Dónde? Ahora, ¿dónde va Pablo? Apenas. No, claro que no. ¿Nadie? ¿A Siria? Ahí va, fíjese, a su casa.
a su casa. Todos van a volver a su casa. Todos. Y llegó fracasado. Me puedo imaginar a la mamá, si es que estaba viva todavía, o a su papá. Y que le diga de repente, pues, yo no soy ya lo que tú pensabas. Eso en estos días se oye mucho. Que de repente llega el hijo y dice, papá, mamá, quiero hablar con ustedes. Yo no soy lo que ustedes pensaban. Pero les quiero decir que soy cosa especial. Y Pablo tuvo que decirle a sus padres. Y ahí vivió en, ¿cómo se llama la ciudad? Tarso. Y no tenemos congregación en Tarso. ¿Por qué? No lo sé. La depresión tal vez le agarró, yo no sé. Pero Dios siempre está arreglando todas las cosas. Y empezó la efervescencia del evangelio entre los gentiles. ¿En cuál ciudad? Diga aquí los del centro, porque los veo bien listos para responder la pregunta. ¿En cuál ciudad? La efervescencia evangelística entre los gentiles. No, fíjese que no alcanzo a oír. Bueno, a ver, aquí los de la izquierda. Tampoco los de la izquierda, los de la derecha. Damos oportunidad un poquito que a ver, los de la derecha. La más por hermano. No, hermanito. En Antioquía, claro que sí. Ahí en Antioquía los judíos liberales, aquellos que no son cerraditos, que no, óigame, que pues no son intransigentes. Estos no nada más le predicaban a los judíos, sino empezaron a predicarle a los gentiles y empezó el montonal de gente a convertirse, de tal manera que la noticia llegó ¿a dónde? A Jerusalén. Los apóstoles oyeron. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Oiga, y mandaron a varios, y entre ellos iba a que no sabe quién. No me lo crea si no me lo quiere creer. Ahí iba Bernabé. Y Bernabé cuando llegó se emocionó. Óigame, y una labor tremenda. Y ya cuando se acomodó Bernabé un poquito, se puso a pensar. Qué bonito es pensar. Óyeme, me estoy acordando. Yo no sé qué edad tendría Bernabé, pero si ya andaba en la edad de ciertas edades, pues ya no se acuerda muy rápidamente. Me estoy acordando de aquel Saulo que dice que el Señor se le apareció y que lo mandó a los gentiles. Pues ahora es cuando. Aquí hay un montonal de gentiles y Tarso está ahí cerca, como decir de aquí a Rosenberg. No tanto. Un poquito más lejos. Y fue por él y lo trajo. ¿Se da cuenta? Y ahí estuvieron. Y ahí fue donde surgió el problema que el hermano nos leyó, ¿verdad que sí, hermano? Eso de Hechos 15 sucedió ¿en qué ciudad dijimos? Antioquía. Se armó el borlote. ¿Y cuándo fue eso? En el año 50. Usted lo puede leer en Gálatas. ¿Cuántos años pasaron de su conversión? 14 años. Y él lo dice bien claro en la carta a los Gálatas. Después, pasados 14 años, subí nuevamente a Jerusalén por una revelación y empezó a hablar con aquellos que eran del otro bando, correctamente hablando. Aquellos que eran de la circuncisión, para buscar un convenio. Ahí en Antioquía no lo lograron, porque aquellos estaban bien intransigentes y tuvieron que ir hasta Jerusalén, porque aquellos vienen de Judea y se pusieron, óigame, usted lea Hechos capítulo 15, por favor, y dice la palabra de Dios que lograron un acuerdo. Este pasaje de Gálatas 2, 1 al 10 le va a narrar todo ese acuerdo que hubo y la situación. Y ahí estaban, a ver, dígame, en el bando de los de la circuncisión, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes son mencionados? ¿Quién ha leído este pasaje antes? O si ya lo buscó, pues ahí menciónelo. ¿Quiénes?
En esta esquina tenemos a... Fíjese que no, hermanito, estamos de la circuncisión. En esta esquina tenemos a Pedro, Cefas, a Pedro. En esta esquina tenemos, además de Pedro, tenemos a Juan. En esta esquina de los circuncisos, además de Pedro y de Juan, tenemos a Jacobo. ¿Pero cuál Jacobo? No Jacobo el hermano de Juan, sino Jacobo el hermano del Señor. ¿Se da cuenta? Ellos estaban en este bando. Y en el otro bando, ¿quiénes estaban? Ahora sí, mi hermano Juan. Bernabé, que era el liberal. Bernabé, que fue el que se juntó con Pablo y tantas cosas que hizo en Antioquía. Sin embargo, después fue arrastrado por Pedro y su simulación y se fue un poquito de lado. ¿Y quién estaba más en esa otra esquina de los incircuncisos? Tito, ¿Y quién más? Timoteo, No se nos habla de Timoteo todavía, pero Tito, Bernabé, Tito y pues Pablo. ¿Se dan cuenta? Y mire, fíjese bien lo que está. Me encanta este pasaje. ¿Quién lo va a leer? Oiga, mire nada más, no crea que nada más es una ilustración, es una meta, eso es lo que debemos lograr. Fíjese bien, ¿quién quiere leer? Quiero que, por favor, por lo menos 2 personas lo lean en esta noche. Un hermano y una hermana. Adelante, mi hermano Gregorio. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Se da cuenta? 2 obras. El evangelio a los incircuncisos y el evangelio a los de la circuncisión. ¿Era el mismo evangelio? Bueno, ahí usted acomode y diga, no, si es el mismo evangelio. Pues sí, es el mismo evangelio porque es el mismo Jesús. Pero cuando llegabas al punto de la circuncisión, los de la circuncisión decían, tienes que circuncidar. Y los de la incircuncisión decían, no es necesario. Léalo, entiéndalo. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Se dieron, alguien le da una damita, por favor, a una de las hermanas, de la lectura. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Excelente. ¿Por qué Pablo no incluye ahí a Tito? Porque ya sabemos que Tito era griego y cosas como esa, pero dice, aún Tito con ser griego no fue obligado a circuncidarse. Entonces, había 2 grupos, 2 antagónicos, 2 grupos que aprendieron. ¿Qué tanto duró esa diestra de amistad? ¿Qué tanto duró? Recuerde que todas las alianzas y los convenios son tan frágiles o tan fuertes dependiendo de la buena disposición y la buena voluntad de las personas que los hacen. Si no hay buena disposición, no hay buena voluntad, el convenio se rompe rapidísimo. Por eso, esto va a traer mucha división. ¿Qué es la blasfemia? ¿Alguien? ¿Sin pena? Estamos por concluir. Y si el hermano me da oportunidad para concluir la tercera, y ahora sí prometo. Sí, no paso de la tercera. ¿Mande? No, Una esa no. palabra u ofensa que se hace hacia una divinidad. A la divinidad. Decir algo a la divinidad. Rebajar a la divinidad. ¿Sí? A Cristo lo acusaron de blasfemo. Es la blasfemia que tú estás diciendo. Tú siendo hombre te haces. Para Dios. Era una blasfemia tremenda. Entonces recuerde, la blasfemia son palabras o expresiones injuriosas contra una divinidad o personaje sagrado. Y decirle a un judío en su cara, hey, Dios y yo somos uno. Somos lo mismo. ¿Qué? Óigame. Si usted quiere verse en problemas, que espero que no lo haga nunca,
diga cosas negativas en contra de Mahoma y verá cuántos se le van a venir encima, de una manera o de otra. ¿Sí? Acuérdense, problemas internacionales. Por eso hay que evitar la blasfemia. Aquí a Cristo lo acusaron. Y es muy fácil acusar. Fíjese bien. ¿Qué es esto? Herejía. ¿Y qué es la herejía? Estoy repitiendo estas cosas porque necesitamos manejarlas y saberlas, así como cuando, por ejemplo, una salsita lleva cebollita, lleva cilantro, le pones tomate y que mire, le das vuelta para acá y para allá y óigame, es rico, igualito. ¿Qué es la herejía, pues? Alguien sin pena, diga. Lo contrario de debilidad. No. Herejía es hablar en contra de una religión. En contra de la misma religión que tú practicas. Enseñar una doctrina falsa. Una doctrina aparte de lo que, de la misma religión que tú estás. ¿Sí? Mete la herejía. Una idea que el resto del grupo no acepta. ¿Y cómo creen que conocían a los primeros cristianos? Muchos dicen, queremos ser la iglesia del primer siglo. Pues a la iglesia del primer siglo la conocían como la iglesia hereje. La iglesia de los herejes. Eso eran. Alguien lea por favor Hechos capítulo 24, versículo 14. Por favor, denle lectura. Herejía. Ahí está bien claro esta expresión, idea o conjunto de ideas contrarias a la doctrina de una religión, siendo miembro de esa religión. 14. Pero esto te confieso, que según el camino que Dios llama herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley de los profetas están escritas. Bien, fíjense bien. Aquí están mis dos puños, ya voy a terminar. Aquí está Saulo antes de convertido. Aquí está Saulo después de convertido. ¿Me siguen, verdad que sí? Saulo antes de convertido, Saulo después de convertido. ¿Qué pensaba Saulo, el que todavía no está convertido, de estos del camino, de la secta de los nazarenos? ¿Qué pensaba? ¿Qué eran? Y ahora Pablo está ya siendo parte de este grupo porque el Señor lo llamó, el Señor lo convenció, no tuvo para dónde hacerse. Escuchó una voz que él había escuchado muchas veces ahí en el templo, dando enseñanzas, y que lo consideró un engañador, un embaucador, un bebedor de vino, uno que se junta con pecadores y que, óigame. Y dice, lo que ellos, ahora ya está de este lado, dice, ellos consideran herejía. No es herejía. Por lo tanto, antes de que usted lance una expresión, decir, esa es una herejía, mejor váyase al otro lado primero, analícelo bien, piénselo bien, medítelo, reflexiónelo, antes de que concluya que es una herejía. Debemos evitar la división. No sea reaccionario. No sea al tipo de Pedro. Señor, heriremos espada. ¡Bum, bum! Y luego sacó luego el machete y le llevó la oreja a Malco. ¿Sí? Y la apostasía. Apostasía no es de apostar. ¿Qué es apostasía? Renunciar o abandonar la fe. Renunciar. Por eso a Cristo nunca lo consideraron un apóstata. A Pablo tampoco un apóstata. ¿Por qué? Porque él confiaba en Jehová de los ejércitos. Entonces Jesucristo decía, yo vengo a decirle lo que mi Padre me ha dicho. Esa no era apostasía, porque está en el camino, está creyendo en Jehová. Dice que Jehová es su Padre. Pero era una ¿qué? Herejía. ¿Se da cuenta? Entonces, estas tres cositas son las que nos van a seguir afectando y nos siguen afectando. Donde a veces pensamos que algo es una blasfemia y no lo es. Algo es una herejía y no lo es. Es una apostasía y no lo es. Y a veces lo es y ni cuenta nos damos.
Por eso recuerde que apostasía es la renuncia o abandono explícitos que hace una persona de sus creencias. Esa apostasía pues puede ser las creencias religiosas, políticas o de cualquier otra índole. Y por lo tanto un apóstata pues es la persona que comete apostasía, o sea, que renuncia. Tomás. Creía, ya no creo. Era creyente, ahora soy ateo. Renunció. Apostatarán de la fe, dice la palabra de Dios. Por eso, cuando Pablo llega a Jerusalén, le tenían toda la lista. Se les ha informado en cuanto a ti. Qué buen sistema de información tenía. Sí. Se puede imaginar a los hermanitos hablando de Pablo. Se dieron gusto. Oye, ¿no has oído lo que ha hecho ese? Mira que, oye, te traigo la última noticia. Y se la lanzaban. Y la gente estaba en una efervescencia tremenda. De tal manera que Pablo estaba tranquilo en el templo, calmadito, estaba con 4 ahí pues que debían pagar el voto. Él iba a pagar por los 4 para demostrar. Ya les he dicho a muchas personas, por favorcito, no ande demostrando, no ande aceptando, por favorcito, porque no va a dar tranquilidad a nadie. Y estaba ya por cumplirse los días del voto, cuando de pronto aparece lo y pegaron el grito tremendo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Quién? ¿El apóstata? No. ¿Ahí está quién? ¿El blasfemo? No. ¿Ahí está quién? El hereje. Era la primera acusación. Y después, como él era creyente en Cristo, pues lo acusaron de blasfemia. Estudie por favor este pasaje, el capítulo 22, capítulo 23 del libro de los Hechos, y usted va a encontrar las 4 acusaciones que le hicieron al apóstol Pablo, que después las reagruparon nuevamente, y en boca de Tértulo, si usted no sabe quién fue Tértulo, ahí va a aprender quién fue Tértulo. Ya no estoy hablando de Tirano, el encargado de la escuela, sino de Tértulo. Él reestructura las 4 acusaciones contra Pablo, y ya la 4ª ya la suaviza un poco. Antes decía, hizo esto, y después dice, parece que hizo esto, que es totalmente diferente. Por eso piénselo en el nombre del Señor, y cada uno de nosotros tenemos que informarnos. ¿Para qué? Para no contribuir a las divisiones. Estar bien preparados para responder en una manera adecuada y correcta, con la mejor actitud y la mejor disposición, que si en última instancia una separación es lo único que queda, se tiene que lograr en el nombre del Señor. Pero en una forma pacífica, en una forma correcta, dándonos la diestra de la amistad. Que el Señor le bendiga. Amén.